Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos hoy día con el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Como ya habíamos hablado, Génesis significa principio según el versículo 1 en la Biblia. No es principios. ¿Y por qué? Porque Dios es uno. Eso lo encuentra usted en 1 de Pedro 4:11 cuando dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, no dice de dioses, de Dios uno, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece toda la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Muy bien, entonces dice el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis, pero antes de comenzar con este versículo queremos dar alguna pequeña introducción de este libro. Este hermoso libro de Génesis lo vamos a estudiar minuciosamente con la ayuda de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, el cual nos va a revelar su verdad a nosotros y a usted también. En el capítulo 1 encontramos todo lo que es la creación de los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, las plantas, los animales, las aves, los peces y al final el hombre y la mujer. En el capítulo 2 de Génesis encontramos cómo hizo Dios al hombre y cómo luego al hombre va a hacer Dios los animales, va a hacer un huerto para que el hombre lo trabaje y cuide el trabajo, el propósito de la existencia de todo hombre. Y luego como el hombre no se le encuentra ayuda idónea y Dios hace de un hueso, de una costilla, a la mujer. Y como también eso usted lo puede encontrar en Ezequiel 37, ¿no? Que Dios para crear al ser humano empieza con un hueso, luego le pone tendones, carne, lo cubre de piel, último le da espíritu. Eso lo encuentra usted en Ezequiel capítulo 37. En el capítulo 3, la caída humana comienza con la mujer, le sigue el varón, y como ellos al escuchar la voz de Dios en el huerto, el hombre y la mujer se esconden de la voz de Dios entre los árboles. Luego tenemos el capítulo 4 de Génesis que nos va a narrar el primer asesinato narrado en la Biblia entre dos hermanos. Luego llegamos al capítulo 5 donde está la genealogía de los creyentes del antiguo pacto, de esas épocas hasta Noé, y también de la primera persona arrebatada que no conoció la muerte, que se llamó Enoc. Luego entramos al capítulo 6 hasta el 9 que nos narra de la vida de Noé, sus hijos, el diluvio y después del diluvio. Luego viene el capítulo 10 que es la genealogía de los hijos de Noé después del diluvio. Luego entramos al capítulo 11 que nos habla de la Torre de Babel, ya Nimrod, que viene de la dinastía de Can, el que pecó, y Noé maldijo a Cainán, no a Can, porque Can ya era salvo, había pasado por el diluvio. Entonces todo eso de Nimrod, el primer millonario que existió en esas épocas, y de ahí sale la Torre de Babel, que Babel significa confusión, lo que nosotros ahora conocemos como las religiones. ¿Para qué sirve la religión? Para confundir a la humanidad, es todo su oficio. Luego entramos al capítulo 12 del Génesis, y acá la historia de Abraham y Sara, medio hermanos de un mismo padre. Y ellos hasta el capítulo 25 de Génesis, versículo 10. Del capítulo 25 de Génesis, versículo 11, hasta 35. El capítulo 35 del Génesis, encontramos la vida de Isaac y Ismael. Luego viene la vida de Jacob y de Esaú, su hermano. Ustedes saben que esto también lo narra ya el capítulo 9 a los Romanos,
Como Dios a uno lo escoge para el cielo y al otro para el infierno. Y usted lo encuentra eso en Romanos 9, 10 al 13. O sea, por eso que la salvación nunca dependió del hombre, según el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3, sino de Dios. Siempre ha sido de Dios la salvación, no el hombre. No es que el hombre tome decisiones, no. Dios ya de antemano, dice en la Biblia, escogió, a unos salva y a otros pierde. Y eso también lo narrado de la vida de Jacob del capítulo, y Esaú del capítulo 36 del Génesis hasta el capítulo 50, que termina con la historia no de José y sus hijos. Muy bien, hermanos, y esos son los 50 capítulos de este hermoso libro de Génesis. Y ahora sí, con el permiso de Dios y de ustedes, comenzamos el capítulo 1, los primeros versículos hasta donde podamos llegar, del Génesis capítulo 1. Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo lo creó? Es la pregunta. Usted llega al Salmos 136, versículos 5 al 9, y nuestro hermano Arturo lo va a leer. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Claramente en estos versículos de Salmo 136, 5 al 9, nos enseña que Dios lo hizo con entendimiento, con sabiduría. Y lo hizo en su misericordia. Todo lo que Dios ha hecho y hace es con su misericordia. ¿Por qué entonces en Romano encontramos que la Biblia nos enseña en el capítulo 9 que Dios tiene misericordia de quien quiere y a quien quiere endurecer, endurece? Porque allí nos habla de los propósitos y el plan divino de Dios. Pero Dios todo lo hizo por su misericordia. Y lo hizo con entendimiento. Allá en Job 38 lo confirma también lo que estamos hablando. Versículos 4 al 7. Lo lee nuestro hermano Arturo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, claramente aquí vemos que Dios hizo todo con orden. Lo hizo tendiendo cordel, poniendo bases. En realidad en este capítulo de Job 38, 4 al 7, Dios nos enseña albañilería. Hizo un diseño total. No hay duda que Dios en este versículo 1 de la Biblia lo hizo todo con entendimiento, ordenado, como lo que es Él mismo. Ahora, ¿por qué el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? ¿Por qué dice eso la Biblia? ¿Por qué dice, y la tierra estaba desordenada y vacía? Si Dios hizo todo perfecto, hizo todo ordenado. La respuesta la vamos a encontrar en Isaías 14, 12 al 17, que dice: Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca abrió cárcel. Ahora, claramente este versículo de Isaías 14, del 12 al 17, nos narra la vida de Satanás. ¿Quién intervino en ese versículo 2 de la Biblia cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Satanás intervino. Dios le permitió a Satanás hacer el desorden después de la creación de los cielos y la tierra. Como Satanás había ya planificado querer ser igual a Dios, hacer también su trono por encima de las estrellas, Satanás, Dios lo derribó. Y por eso él, en su ira, en su enojo, Satanás puso la tierra desordenada y vacía. Porque en el versículo 17 que dice, el cual puso al mundo como un desierto. Esa palabra desierto significa desordenado y vacío. Eso es. Y está escrito. En el versículo 3 de la Biblia dice Dios, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿por qué dice el versículo 3 esto? Porque en el versículo 2 anterior dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que Dios no estaba tranquilo con lo que Satanás había hecho el desorden en la tierra. Por eso que la primera cosa en el desorden, Dios va a hablar y va a decir, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿qué nos enseña con este versículo 3 la Biblia? Que todo lo que Dios habla se cumple sí o sí. Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Claramente la palabra de Dios, cuando uno la aplica, la pura Biblia, como dice allá 1 Pedro 4:11 también, lleva mucha promesa, hermanos, porque lleva propósito de Dios. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, y no regresa a Dios vacía, sino que hace lo que Dios quiere y por el propósito que le envió. Así es este versículo 3 cuando dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Claramente Dios nos enseña que todo lo que Él va a hablar en la Biblia se va a cumplir sí o sí. Luego viene el versículo 4 que dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermanos, el único que tiene poder de separar lo bueno y lo malo no es un doctor, no es un psicólogo ni un psiquiatra, es Dios mismo. Dios mismo, hermanos, que tiene el poder de separar la luz de las tinieblas. Juan 3, 19, 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas
en Dios. ¿Por qué el mundo no viene a la luz? Porque sus obras son malas. ¿Y por qué son malas? Dice el versículo 19. Porque el que practica lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas en ellas. Al mundo no le gusta ser reprendido. Al mundo le gusta ser alabado. Y hermanos, una de las cosas que nosotros vamos a aprender en estos estudios de Génesis capítulo 1 es que cada versículo lleva mucho principio, mucho Génesis. ¿Por qué también el hombre no sigue la luz de Dios? No viene a la luz. ¿Sabe por qué? Porque según Efesios 2:1 está muerto en delitos y pecados. Y si Dios no le da vida a ese muerto no va a escuchar a Dios y no va a seguir a Dios. Cuando lleguemos al libro de Esdras capítulo 1, versículo 1, hermanos, si Dios así lo permite, ahí dice: y despertó Dios el espíritu del rey de Ciro, para que haga la voluntad conforme a la prédica del profeta Jeremías. Cuando usted va al libro de Ageo capítulo 1, igualito lo encuentra. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, y despertó Dios el espíritu de Josué, y despertó Dios el espíritu de todo el pueblo para que hagan la voluntad de Jehová Dios. Hermano, hermana, si la humanidad entera está muerta en delitos y pecados, y lo está según Efesios 2:1, la única manera de que puedan escuchar a Dios y estar en la luz divina de Dios es que Dios mismo los despierte, Dios mismo los resucite para que puedan hacer la voluntad de Dios. Llegamos también al versículo 5 de Génesis y escuche usted lo que nos dice el versículo 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, relevante al versículo 5 de Génesis, que dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dios es el que da nombre a todas las cosas. Y como lo ha leído nuestro hermano Arturo, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, que Dios es el que hizo todas las cosas desde el principio y también le dio nombre a todas las cosas. Ahora, Dios sustenta todas las cosas, no solo lo ha creado, lo sustenta. Y eso también lo tenemos en Hechos 17, desde el versículo 20 en adelante. Dice así la palabra de Dios: pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen si en alguna manera palpando
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Claramente aquí nos habla de nuestro Señor Jesucristo como el creador de todo también, porque es lo que antes hemos leído del Evangelio de San Juan, capítulo 1, 1 al 3, que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí lo está confirmando, que el que da la vida, el que da el movimiento a la gente, a todos los seres humanos, es Dios. Acá nada se mueve sin el permiso de Dios, sin el poder de Dios. Claramente estos versículos lo dicen. Y nosotros creemos en lo que Dios nos dice a través de las Escrituras. Por eso que en estos versículos que hemos comenzado hoy día, en cuanto a Génesis capítulo 1, hermanos, estamos detallando la importancia en cuanto a lo que es la palabra del Señor en la creación. Y será pues hasta mañana que podamos continuar con este estudio del capítulo 1. No se olvide usted de leer el resto de este capítulo, porque vamos a seguir enseñando a partir del versículo 7. Dios los bendiga grandemente.